número 3, clase número 23. Hoy vamos a ver el pandeo de anillos y tubos. La última clase habíamos visto una aplicación del pandeo de entramados. Entonces nos toca ver lo que es el pandeo de anillos y tubos. Pandeo de anillos de sección circular. Un anillo es un elemento que puede tener diferentes secciones en su línea media, circular, elíptica, cualquiera. Nosotros vamos a ver en este caso una circular donde su longitud es reducida, de tal manera que prácticamente no se considera esta longitud para efectos de deformación. Un anillo de esta naturaleza sometido a cargas de compresión o presión radial, como la que se muestra en la figura, esta línea media del espesor del anillo, sobre el que se carga con esta presión radial, este anillo podía colapsar mucho antes de que alcance el material del que está hecho el anillo su capacidad de resistencia del material. A esta carga que genera este estado de comportamiento se conoce como la presión crítica de un anillo. Entonces, la presión crítica es aquella presión máxima que puede soportar trabajando en estado de pequeñas abolladuras o deformaciones. Si para analizar este caso supongo la línea negra de la sección circular como la línea media del anillo de espesor T de pared delgada, a la que le aplico la fuerza o la presión en su línea media, en forma radial, Q, llegará un momento para que cuando la presión sea igual a la presión crítica, el elemento va a sufrir la deformación siguiendo esta línea verde, aproximadamente en esta forma elíptica. Entonces decimos en este estado deformado que ha generado en algunas partes un corrimiento, la abolladura, y en otras partes unas salientes. Por tanto, si yo quiero determinar su máxima capacidad, naturalmente estas deformaciones son exageradas, no son de este orden. Solamente con carácter didáctico se exagera para mostrarles. Si yo quiero determinar esta presión que ha generado este estado, podría aplicarle el método de la ecuación general de la elástica. Para eso digo que la ecuación general de la elástica de un elemento en su línea media de sección circular, un elemento es igual a la derivada segunda de u respecto de ese 2 veces más u sobre r al cuadrado igual a menos m sobre i. Ecuación que han deducido en elementos curvos cuando han hecho el análisis en resistencia a materiales 1 de elementos curvos de sección circular. Entonces, en esta ecuación, S representa el arco de una sección circular, R representa el radio, M el momento que se genera y I la rigidez de las paredes de la sección. Entonces, un elemento de arco de sección circular, ds representa el radio multiplicado por la abertura angular que nos genera ese pedazo de arco.
reemplazando en la ecuación este valor de S igual a R de phi, considerando este phi el ángulo que conforma ese arco de S, reemplazo aquí el igual cuadrado, hago operaciones, simplifico y me va a dar la ecuación, esta se va a convertir de ese derivada segunda de su elástica de ese elemento anular dividido sobre el ángulo o la abertura angular al cuadrado, más U igual a menos M por R al cuadrado sobre I. Ecuación que hemos conseguido a partir de esta ecuación inicial, que es la ecuación general de la elástica de un anillo de sección circular, en la que hemos reemplazado este valor. En esta ecuación veo que tengo en función del momento. Si yo quiero incorporar el comportamiento del anillo, debería de alguna forma del análisis del comportamiento de esa línea media del anillo de radio R, cuando ha sido sometido a la carga externa, a esa presión radial, ha generado un estado de formación y en ese estado puedo determinar este valor del momento. Entonces aquí, en esta ecuación, en esta gráfica, ahí está el anillo inicialmente, antes de su deformación, la línea negra. La carga externa aplicada en forma radial, uniforme sobre esta línea. Cuando esto alcanza P crítico, decíamos que el anillo se deforma siguiendo esta línea verde. En estas condiciones, digo que en este punto la deformada, el corrimiento o la bolladura, como quieran llamarlo, es igual a U sub 0. La deformación o la bolladura en cualquier punto, como este, le voy a llamar U. Entonces, en estas condiciones, digo, si seccionara este anillo a través de esta línea del eje horizontal, voy a decir que en este punto, por continuidad, hay una fuerza normal que se opone a todas las cargas que inciden sobre esta parte, sobre el cuadrante del arco. A eso le estoy llamando N0. Le estoy llamando al efecto de continuidad en este punto, al cortar, para equilibrar va a haber un momento, M sub 0, y entonces, si yo quiero determinar el momento en algún punto de este anillo deformado, tomo un punto cualquiera B como este, B, posiciono este punto respecto al conjunto del problema, digo, está esta distancia del origen del centroide del anillo al punto B por la línea o el segmento de recta BO, y del punto A del estado abollado del anillo de A a B con la recta AB, y la normal bajada desde B hacia la línea horizontal del elemento o del eje horizontal del problema. Entonces digo, el momento en este punto, M, en B, ha de ser igual a este momento más M0 más esta fuerza respecto a este punto que hace esta operación, más N0 por este bracito que es AD, por este segmento de recta AB, y la proyección de esta presión radial sobre este tramo AB. Entonces, supongo que es normal en esa proyección y digo, esto respecto a este punto de esta operación, sentido contrario, menos Q por AB, es la fuerza que está aquí en la mitad de esta línea, y por la distancia de esta línea media, AB medios. Y tengo el momento. Ese es el momento en este punto. Entonces digo, en este momento, determinado de esta forma, aquí está, M, el momento en el punto B igual a menos el momento 0, menos Q, la presión radial,
por su bracito AO y por AD, que representa el momento respecto a este punto debido a la carga Q0, más la carga, la presión AB cuadrado sobre 2, el momento total. Si analizo este momento, está en función de términos de segmentos de recta. Si yo quisiera resolver este problema, no podría, porque está en base a unos segmentos de recta. Pero, analizando este momento, podría colocar estos términos, partes del momento, en función de los corrimientos, que son las abolladuras que me representan las variables. Por tanto, me voy a la figura y digo, podría analizar este comportamiento, este triángulo AOB. En este triángulo AOB podría relacionar o determinar estos segmentos AD, AO, BO, AB, podría relacionar con estos corrimientos U0 y U. Para eso despejo este rectángulo conformado por dos triángulos rectángulos, el triángulo ADB y el triángulo ODB. Estos dos triángulos tienen un lado común, BO, que es lado común tanto para el triángulo ADO como para el triángulo ODB. Entonces podría decir que en este triángulo podría determinar de alguna forma encontrar este término. Despejo de aquí, hago factor común Q y voy a decir que el momento ha de ser igual a menos M0, Q, que multiplica a este término que tengo, que está en función de segmentos del producto de segmentos de recta. Entonces, lo que voy a intentar es colocar estos segmentos de recta en función de lo que es los corrimientos, tanto U0 en el punto A como el corrimiento en cualquier punto U. Para eso, lo que voy a intentar buscar es este término en ese triángulo y poner en términos de elementos que incorporen esas variables provocado por las abolladuras, U y U sub 0. Entonces digo, encuentro esto del triángulo este que estoy analizando, digo, tengo aquí en el momento tengo AO por AD menos AB al cuadrado sobre 2. Entonces lo que voy a tratar de encontrar es este término en ese triángulo que esté relacionando a otros lados del elemento. Entonces para determinar este valor, voy aquí, digo, podría decir que en este triángulo AOB compuesto de los triángulos ADB, ODB, este lado DB es común para ambos. Entonces de ahí digo, le aplico Pitágoras, digo que este lado, que es uno de los catetos, digo, este cateto al cuadrado, DO al cuadrado, en este triángulo de la izquierda, en el ADB, ha de ser igual a AB al cuadrado, al segmento AB al cuadrado, menos AD al cuadrado. Ya tengo este lado por este triángulo. Hago similar análisis por este triángulo ODB, determino este lado y lo igualo al que he determinado por el lado izquierdo. Entonces ahí digo, BO al cuadrado menos DO al cuadrado es igual al BO o BD al cuadrado. Entonces de ahí igualo estas dos ecuaciones. Aquí tengo. Digo, por el triángulo de la izquierda, BD al cuadrado igual a B al cuadrado menos AD al cuadrado. BD al cuadrado por el triángulo de la derecha es igual al BO al cuadrado menos DO al cuadrado. Estas dos ecuaciones son iguales. BD al cuadrado y BD al cuadrado son iguales. Entonces digo que este término
es igual a este término. Igualo. Y una vez que he igualado, trato de buscar este término. Entonces aquí desarrollo ambos términos de esta igualdad. Digo, aquí tengo AD cuadrado menos AD cuadrado igual a BO cuadrado menos DO cuadrado. Alguno de estos términos, o el AD o el DO, reemplazo para hacer aparecer este término, para que me aparezca en uno de los miembros este término. Aquí ya está hecho el trabajo. Para eso voy a esta figura y aquí encuentro cuál me conviene incorporar, el AD o el DO. Me fijo cuál es el que me va a aparecer. Voy a tratar de hacer aparecer esto que me incorpora el AO-AD. AO-AD menos AB al cuadrado debo hacer aparecer en esta igualdad. Esto igual a esto. Aquí ya tengo AD. Aquí tengo DO, BO y aquí tengo AB. Entonces ya tengo AB al cuadrado. Aquí necesito un AB al cuadrado, mitad. Y aquí tengo AO-AD. Lo que quiere decir que de alguna forma debo incorporar tal vez este valor de BO o DO. Entonces veo aquí que el DO, este DO al cuadrado, podría colocar en función de algunos elementos del triángulo correspondiente. ¿No? Puedo decir que esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado menos esto al cuadrado, o aplicarle cosenos directores de un triángulo, del triángulo A o B, o cualquier metodología, o aplico Pitágoras, de tal forma que incorporo algunos términos que así me van a incorporar. Por ejemplo, una forma que este término AO, este AO, va a ser igual a este AD menos DO. AO al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado menos DO al cuadrado. Y de ahí podía sacar algunos valores y generar esta igualdad. Una vez que he alcanzado este estado, digo, ya está aquí el término, AO-AD menos AP al cuadrado sobre 2 igual a O al cuadrado menos BO al cuadrado. Llego a esta ecuación. En esta ecuación, así planteada en segmentos de recta, todavía no vislumbra ninguna posibilidad de solución. Lo que voy a buscar a partir de este estado es de alguna forma incorporar estos corrimientos. Entonces podría decir que esta distancia, este radio, o esta distancia AO es igual a este radio menos U sub 0. Y entonces de ahí puedo despejar este término AO y tengo en función del radio. Lo mismo podría encontrar para esta parte, que el BO ha de ser igual al radio menos, este es el radio más U. Va a ser igual a esta distancia BO. Entonces elevo al B al cuadrado, de ahí saco los valores correspondientes en función de los corrimientos, aquí tengo, que el AO al cuadrado es igual a R menos U0 al cuadrado. Y BO al cuadrado es igual a R menos U al cuadrado. Y he puesto en función de los corrimientos estos términos. Reemplazo en esta ecuación estos términos y voy a encontrar este término en función de estos corrimientos U y U sub 0. Reemplazo esos valores y en este momento, este AO, AD menos AB al cuadrado medios, que multiplicaba esta carga o esta presión, entonces esto colocado en términos de los corrimientos, reemplazo, aquí está. Para eso, en estos cuadrados, al elevar estos cuadrados, voy a tener R cuadrado menos 2 veces R por U y más U cuadrado.
Estos corrimientos son pequeños, menores a 1, por tanto, tendientes casi a ser 0. Una cantidad pequeña le elevo al cuadrado, todavía se vuelve más pequeño, tiende a 0. Podría subdespreciar estos corrimientos al cuadrado y voy a generar esta ecuación. Lo mismo aquí, al elevar al cuadrado esto voy a tener r cuadrado menos 2 veces r por u sub 0 y más u sub 0 al cuadrado. Este u sub 0 al cuadrado desprecio por ser muy pequeño y entonces voy a hacer las operaciones de simplificación y voy a alcanzar esta ecuación. Y digo entonces que Q multiplicado por esto, el momento, este momento, en función de estos términos reemplazados, igual a M0 menos Q que multiplica a esta cantidad. Reemplazo esto en la ecuación general de la elástica de ese elemento, que aquí teníamos, aquí está, derivada segunda de U respecto a phi 2 veces más U, igual a menos M por R al cuadrado sobre I. Aquí reemplazo ese momento, y haciendo operaciones voy a tener, reemplazo este momento y tengo esta ecuación. A partir de aquí, planteado el problema, se concreta a resolver esta ecuación diferencial. Para eso ustedes tienen amplios conocimientos matemáticos, cualquier metodología que le apliquen de análisis para resolver la ecuación diferencial estará bien. Una forma es colocar en un formato que nos permita resolver de la forma más simple. Entonces, para eso, desarrollo este término, paso todo lo que está afectando al corrimiento U al primer miembro, hago una estructura de una ecuación, aquí, le paso este término, todo lo que está afectando a U, y la parte constante lo dejo en el segundo miembro. En esta ecuación, una forma de resolver es proponer una nueva variable para este término y colocar en formato de una ecuación homogénea de segundo orden. Su derivada es de segundo orden, así que la ecuación la voy a convertir, no la voy a convertir, sino va a ser de segundo orden. Entonces digo, este término, que es el coeficiente del corrimiento U, 1 más Q por R cubo sobre I, puede ser igual a la nueva variable. Le voy a llamar beta esa nueva variable en segundo orden. Entonces reemplazo esto por estas cantidades y la ecuación se convierte en derivada segunda de U respecto de phi 2 veces más U por beta cuadrado igual a menos esta cantidad. Reproduzco esa cantidad y esta es una ecuación de un formato de la estructura de una ecuación homogénea de segundo orden. Una ecuación homogénea de segunda solución general es igual a la primer constante por el seno de esta nueva variable por la variable por la variable angular en este caso, más la segunda constante por el orden, hay dos constantes, por el seno de la nueva variable por la variable angular y más o menos este término. Más todo esto dividido entre la nueva variable, beta cuadrado. Esa es la solución general. Hago operaciones en esta solución general, hago simplificaciones y a partir de eso mi problema consiste, para determinar la elástica de este problema, consiste en determinar estas constantes, la constante A y la constante B, dos constantes. Eso implica que debo proponer dos condiciones de borde, al menos, para resolver dos constantes en la determinación de las constantes en esta solución de la ecuación diferencial. Entonces voy aquí a la figura y analizo este estado deformado. Por ejemplo, podría analizar este punto. Cuando este ángulo phi es 0, estoy en este punto. Y puedo decir que cuando phi es 0, la derivada de esa ecuación en este punto es 0.
hay un cambio de pendiente de este punto. Es un punto de máximo. Hay una inflexión, la curvatura que viene así, a partir de este punto cambia en el otro sentido. Entonces digo, la derivada de la elástica en este punto, cuando phi 0 es igual a 0. De ahí saco una de las constantes aquí, de las condiciones de borde. La de U, de esta U, respecto a su variable phi, aquí dijo, este es phi. Cuando phi es igual a 0, es igual a 0. Entonces derivamos respecto a phi esto, reemplazamos en esa derivada el valor de phi igual a 0, y de ahí vamos a encontrar a sub 0. Esto va a ser 0. Van a haber partes que se van a anular, hay que hacer las operaciones, y de ahí sacamos el a igual a 0. Entonces reemplazo en esta ecuación a igual a 0, este término desaparece, y la ecuación de la elástica, ahora la solución va a ser U igual más B por coseno de beta phi más este término. Entonces, nuevamente, todavía tengo una constante. Para determinar el valor de esta constante, analizo otro punto. Por ejemplo, recorro y puedo encontrar otro punto de inflexión. Es otro punto de inflexión, otro punto de máximo. Hace esta operación. Al ser este un punto de máximo, también su derivada en este punto, cuando phi es igual a pi medios, esto es igual a 0, su derivada aquí, su pendiente. Entonces le aplico, aquí derivo nuevamente esta ecuación, que me ha quedado b por coseno de beta phi más este término, derivo una vez, y en esa derivada le igualo phi igual a pi medios, y eso le igualo a 0. Y me da este término menos b por beta seno de beta pi sobre 2. Entonces de aquí procedo a determinar el valor de b. Sé que esta ecuación me debe dar 0, porque es un punto de inflexión. Este punto me debe dar 0. Como sé que me debe dar 0 en ese punto, igual a 0, y analizo esta ecuación, digo menos b por beta por seno de beta pi medios. ¿Cómo puedo saber si me va a dar 0 o no me va a dar 0? Está en función del beta, está en función de pi, y entonces puedo analizar el comportamiento de esta ecuación. ¿Ya? Beta es igual a este término, beta cuadrado. En esta ecuación puedo analizar si este beta puede llegar a ser 0 o no puede llegar a ser 0. Aquí digo beta es igual, si quiero beta más raíz de esto, va a ser igual a 1 más q por r cubo sobre EI. R es el radio de su línea media. Por tanto, no puede ser 0. Si R es 0, no hay anillo. Entonces sí o sí tiene que haber R. Q, esto representa la presión radial. Si esto es 0, tampoco hay presión, no hay carga. ¿Para qué quiero un anillo descargado? Lo que quiero es saber cuánto soporta el anillo. Por tanto, esto también siempre es diferente de 0. E es el módulo de elasticidad del material del que está hecho el anillo. Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad diferente de 0. Y la inercia de ese elemento anular. Toda vez que hay una geometría, un área, un elemento, hay inercia. Solo no va a haber inercia cuando no haya la sección transversal. Por tanto, de aquí decimos que este término no va a ser nunca 0. Beta no va a ser 0. Beta es diferente de 0, por tanto, por pi sobre 2, este término va a ser seno de un valor diferente de 0. El seno de un valor diferente de 0 podría ser no 0, diferente de 0, y por tanto no se cumpliría esto. ¿Qué debo hacer? Para que se cumpla esto,
B por beta, este término, B es la constante que estoy buscando y beta es diferente a cero. ¿Cómo debo determinar este valor para que cumpla esta condición de cero? Analizar la función seno. Esta función seno, aquí en la figura puedo ubicar. Cuando tengo este estado abollado, la función seno, esta es la función seno. En vez de venir aquí, a partir de aquí cambia, hace esta operación y para cada pi va haciendo estos arcos. Y esto representa para el primer arco correspondiente, de 0 hasta pi se hace 0. Entonces, la función seno se hace 0, para pi, para 2pi, 3pi, 4pi, para 5pi. Para todos los múltiplos de pi se hace 0 la función seno. De todos estos valores, uno solo es el correcto. Y aquí la figura del estado deformado me indica. Este es el estado deformado máximo que se admite para que esta carga sea, o la presión sea la máxima. Por tanto, este arco en el que me funciona este comportamiento debe ser para seno de pi. Entonces aquí analizo esta función, el seno de beta pi sobre 2, ¿para qué valor debe darme 0? Si esto es 0, si el seno es 0, por esta cantidad me da 0 y se cumple esta ecuación. Entonces quiere decir que debe tener este seno el valor de 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, npi. Para cualquier valor de esos me va a dar 0. Si esto fuera 0, si ese ángulo fuera 0, estoy en este punto, ¿no? Cuando el ángulo es 0. No hay el arco, no hay el estado deformado. Si es 0, si es pi, estoy en este punto, sí tengo este estado deformado. Entonces el primer valor correcto es el pi. Este otro ya es 2pi, ya sería una deformación mayor. Esta ya no sería de este tipo, podría ser una deformación de este tipo ya con 4 ondas. Bueno, así. El siguiente para 3pi incrementará otra onda, así, mayor ondeaje, abolladuras en mayor cantidad. No me interesa estados de abolladuras críticas que han hecho que colapse la estructura, sino aquella en la que puede soportar la máxima presión. Y ese corresponde a esta línea verde. Entonces digo de ahí que la función esta debe ser seno de pi a 0 por esta cantidad 0 y cumple la ecuación. Para que esto me dé pi, ¿qué debo hacer? Beta debe tomar el valor de 2. Beta 2, 2 con 2 se simplifica y seno de pi. Seno de pi 0 y cumple esta condición. Entonces, si hago beta igual a 2, aquí en esta ecuación le igualo, beta igual a 2, 2 al cuadrado igual a esta cantidad. De ahí despejo este valor y resulta que me va a dar esta cantidad. Q ha de ser igual a 3i sobre r al cubo. Esto me está indicando que es la máxima presión que puede soportar en esas condiciones. Hemos partido para ese estado de esta pequeña deformación, que es la que admite la mayor presión correspondiente. Entonces, ese valor de presión crítica máxima para ese elemento anular es igual a Q crítico igual a 3i sobre R. Y de esa forma determinamos la presión crítica para un elemento anular de sección circular. Hasta ahí, si tienen algún comentario, alguna pregunta, me dicen. Al parecer no hay nada. Ahora, la teoría dice
La teoría dice respecto a este estado deformado de este elemento, la teoría dice que los elementos anulares fabricados tienen muchas imperfecciones, tanto en el espesor de las paredes del elemento, la geometría de la sección, tiene rugosidades internas, el espesor es variable, no es constante, naturalmente no al ojo humano, sino a la medición precisa a través de instrumentos de precisión. Dice, tiene variaciones el espesor, una imperfección, tiene rugosidades, la parte interior, otra imperfección, y lo peor, dice, que la forma de un anillo de sección circular no tiene la forma circular. Si nosotros agarramos un micrómetro y medimos su geometría, dice que no es circular. Dice que tiene una forma de un elemento, de una elipse medio achatada. Sí, generada, aquí se achata y crece en estas partes. Y dice que inicialmente esta línea verde horizontalizada y más o menos sería exagerando de esa forma. Dice que su mayor imperfección es esta geometría. Dicen los autores que desarrollan estas teorías, dicen que para nosotros considerar un grado de precisión exacta, o por lo menos mayor, si no exacta, dice, debemos partir considerando estas imperfecciones del proceso de fabricación de los anillos para poder encontrar ecuaciones que nos permitan alcanzar valores mucho más cercanos a la exactitud. Eso dice. Entonces, dicen, si voy a tomar esta condición de la geometría imperfecta de esa forma elíptica, para este mi análisis, todo lo que he hecho no tiene validez y tendría que partir de la ecuación de la elástica general para un elemento no de sección circular en su línea media, sino de un elemento elíptico. Generar esa ecuación para esa forma elíptica y a partir de este elemento generar el comportamiento, el estado deformado que toma cuando se le aplican las cargas y desarrollar hasta encontrar la carga crítica de Pandeo. Dice que si quiero mayor precisión, debo recurrir a este análisis. Entonces ustedes lo van a hacer así, ¿no? Van a analizar este comportamiento de los estados de imperfección del proceso de fabricación de los anillos. ¿Hasta aquí algo más que quieran comentar ustedes? ¿Preguntar? Debo recalcarles que esto es teoría en elementos de paredes delgadas. Todo lo que son elementos anulares y tubulares pueden ser elementos de paredes delgadas o elementos de paredes gruesas. Solamente en los elementos de paredes delgadas se supone que a través del espesor de la pared del elemento no hay cambio de esfuerzo, que el esfuerzo es constante. Si la pared del elemento anular o tubular es gruesa, significa que el esfuerzo en la parte externa del espesor del anillo o del tubo tiene un valor el esfuerzo y en la parte interna otro esfuerzo. A través del espesor hay variación de esfuerzo. En cambio, en elementos de paredes delgadas, no. Actúan como la membrana de pompa de jabón, la teoría de Prander, ¿no ve? Entonces estamos suponiendo que es un elemento de pared delgada. ¿Cuándo un elemento es de pared delgada? Cuando su espesor
debe ser menor al 10% de su radio, igual o menor al 10% de su radio de la sección del elemento. Si tiene paredes mayores a eso, ya consideramos como un elemento de pared gruesa. Aspecto que deben tener en cuenta para el análisis de estos elementos. Finalmente podemos entrar a lo que son, si no hay alguna pregunta, naturalmente, a lo que son el pandeo de tubos de sección transversal circular. ¿Hay alguna cosa hasta aquí? Inge, buenas tardes. Aquí en el pandeo de anillos y esta parte de los tubos se caracteriza más por su inestabilidad, ¿verdad? No son completamente estables. Eso es lo que en pocas palabras nos ha dicho, ¿verdad? No, no les he dicho que son completamente inestables. Lo que ocurre es que para ciertos valores de la presión externa podrían abollarse. Y estas abolladuras a veces podían ocurrir antes de alcanzar su capacidad de resistencia del material. O sea, la presión crítica podría ocasionar esta abolladura mucho antes de que alcance la resistencia del material del que está hecho el anillo. No he dicho que son inestables. Ya. Gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces entramos a lo que son los tubos. Los tubos son elementos de una longitud mayor que un anillo. Un anillo es un elemento de un espesor cortito, ¿eh? Todos conocen los anillos, ¿no? Entonces, son elementitos que su longitud es pequeña. En cambio, un tubo puede tener 1 metro, 2 metros de longitud, 50 centímetros, longitudes mayores en su longitud. Un anillo, al tener una longitud muy pequeña, tiene tendencia a que su deformación en su sección transversal es casi directa en su línea media. En cambio, un tubo que tiene una longitud L, cuando le aplico las cargas radiales de presión al tubo, el tubo no se va a deformar como un anillo porque este elemento de su longitud ayuda a la rigidización del elemento. Entonces, un elemento rígido. Y su deformación depende entonces de este efecto de su longitud. Adicionalmente, no es independientemente de su longitud. Cuanto más largo el tubo, tendrá mayor capacidad de soportar ese efecto de esas presiones. Entonces, lo que se hace, dicen los autores, para determinar el pandeo de los tubos, dice, podemos asimilar al comportamiento de un anillo a partir de considerar un elemento tubular de una unidad de longitud. Agarramos del tubo de 10 metros, de cualquier longitud, y le sacamos un elementito que sea similar a un anillo, de una unidad de longitud. Y luego analizamos este comportamiento de este elemento con este efecto de su rigidez longitudinal. Cuando ustedes han hecho los ensayos en Res 1 de los materiales, el efecto de la determinación del módulo de elasticidad y de la relación de Poisson, han determinado en el laboratorio que la relación de Poisson es el nu que conocen, ¿se acuerdan, no? Con la letra nu, esta nu representa la relación de Poisson. Algunos dicen Poisson, bueno, diferentes denominaciones, ¿no? Se escribe Poisson. Entonces, esta relación de Poisson relaciona lo que es la deformación transversal cuando un tubo estiramos, un elemento
una barra en laboratorio estiramos, traccionamos, esta se alarga. La teoría dice que este proceso de alargación no hace que aparezca material para que crezca el tubo. No crece porque aparece por magia material. No hay creación de material. La cantidad de material en el tubo sigue siendo el mismo que al empezar el ensayo. Por tanto, lo que crece, decrece en la parte transversal. O sea, ha crecido en longitud, pero ha decrecido en su sección transversal. Entonces, lo que relaciona este efecto de esa deformación lateral con la transversal con la longitudinal se conoce como la relación de Poisson, con este término nu. Entonces dice, si nosotros, como sabemos que esta relación de Poisson es la que relaciona ese efecto de la deformación transversal y longitudinal, podría incorporar ese comportamiento en ese elemento anular que he sacado del tubo, para ese comportamiento como anillo, y hago las correcciones respectivas, podría generar una ecuación que me permita calcular el esfuerzo o la presión crítica en elementos tubulares. Para eso digo que puedo reemplazar en la ecuación esta, puedo utilizar esta ecuación que determinó para anillos, para tubos. ¿Qué haciendo? Incorporando ese comportamiento de la relación de Poisson. Entonces digo, en vez de E, reemplazo una E afectada por la relación de Poisson. De esta forma. Aquí está. Dice, en vez de en esa ecuación de la carga crítica, de la presión crítica de Pandeo para anillos, voy a reemplazar E sobre 1 menos nu al cuadrado. Aquí incorporo la relación de Poisson. Por una parte. Por otra parte, de ese elemento de anillo que he sacado de tubo, de unidad de longitud, tomo un elementito de la pared, asumo que ese elementito de pared es una sección rectangular, no es cierto, es un elemento curvo, pero en cantidades pequeñas la curvatura y la red son casi iguales. De ese principio podría decir que es una sección rectangular. Y su inercia va a ser su ancho multiplicado por su espesor al cubo sobre 12. Estoy encontrando la inercia como un elemento de sección rectangular para un pedacito de material. Aquí va a ver si podemos ver. Aquí. Este es el arco, entonces el tubo. Entonces tomo este elementito de una unidad de longitud, este pedacito de arco. Y digo que esto es un rectángulo, con su espesor, naturalmente, su espesor de su pared, de esta pared T, y esta es la unidad de longitud, este anchito. Entonces digo que va a ser, esta inercia va a ser igual a esta unidad multiplicado por esta T, el espesor de esto al cubo, sobre 2. Tomo un elementito de la pared del anillo, naturalmente ya seccionado del tubo correspondiente. Entonces de ahí digo, esta es la inercia de ese elemento y reemplazo en esta ecuación, en esta. Digo, aquí voy a reemplazar en vez de E sobre 1 menos nu al cuadrado, y aquí en vez de I voy a poner 1 por T al cubo sobre 12. Hago operaciones y voy a sacar la siguiente ecuación. Aquí está. Despejando de él, voy a sacar que la carga crítica de Pandeo, a partir de esta ecuación me va a salir esto. Q crítico ha de ser E T cubo sobre 4 R cubo que multiplica 1 menos nu al cuadrado. Relación de Poisson, espesor de la pared del tubo, módulo de elasticidad, radio medio de su línea media de la sección circular. Entonces, ¿qué he hecho? En esta ecuación he reemplazado, en vez de este módulo de elasticidad, este módulo de elasticidad afectado por la relación de Poisson. E sobre 1
menos nu al cuadrado. Y aquí he reemplazado la inercia de un elemento de área de la pared del tubo. He hecho operaciones y he encontrado la ecuación correspondiente, que es esta. Y de esa forma hemos determinado la presión crítica de un elemento tubular de pared delgada. Necesitas anillos y tubos. Hemos terminado. Anillos y tubos. ¿Dónde están los estudiantes? No dicen nada. Les he dicho que hemos terminado. No dicen nada. Estamos aquí, ingenieros. Dice que hay en la clase 56 estudiantes. 2 han hablado de 56. Estamos aquí. ¿Qué dice el resto? Inge, el próximo semestre va a ser presencial, me parece, ¿no? No sé. Yo creo que va a tardar el presencial. Se vienen, creo, están hablando de la tercera ola. Ya aparece el desarrollo de los países. ¿No ve? Un filósofo, Alvin Toffler, habla de la primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola del desarrollo de los países. Ya aparece ese escrito filosófico, ¿no ve? En Europa están en la tercera ola, peor que las anteriores. Aquí están hablando que se vienen variantes con problemas fatales. Ojalá no llegue. Ojalá no llegue. ¿No? Yo no sé, yo pienso que es posible que alguien diga, vamos con el presencial, no sería nada raro. De hecho, algunas comunidades, algunas OTBs han intentado hacer las clases presenciales en escuelas, ¿no? Con resultados un poco complicados, ¿no? Donde han aparecido contagiados los estudiantes, los profesores, y luego han tenido que suspender. Yo creo que hasta bien respecto a lo que representa esta pandemia, esta y cualquier otra, naturalmente, hasta que entendamos bien el problema y nos eduquemos, donde no depende solamente de cada uno el cuidarse o el no cuidarse, sino que compromete la seguridad de otras personas con las que nos relacionamos. Y estas reuniones grupales son bastante delicadas. O sea, ya no es problema de obligar a nadie, sino es un problema de conciencia, de educación, que cada uno actúe con esa responsabilidad de que su cuidado de él va a redundar en el resto de la sociedad. ¿No? Ese es el principal problema. Y al parecer eso en el mundo no se ha conseguido. ¿No? Y entonces, yo diría que en Bolivia, pese a nuestras limitaciones, no nos ha ido tan mal, ¿no? Bueno, no sé si de hecho el tener la pandemia ya es bueno. Pero si analizamos, tal vez con porcentajes de ocurrencia, hay países como Estados Unidos de tremendo desarrollo,
país más desarrollado teóricamente del mundo, la primer potencia económica del mundo, que dice que maneja entre el 25 y 30% de la economía mundial, tiene más de millón de muertos, de fallecidos en esta pandemia. Y es uno de los países con más cantidad de contagiados. En contrapartida, está inmunizando a velocidad impresionante. Actualmente creo que está cerca de los 250 millones de vacunados ya. No sé en cuánto estamos creo que por los 100,000 vacunados, ¿no? Entonces, todos estos problemas van a repercutir. Ojalá no ocurra más problemas. El problema es que no nos podemos aislar como sociedad del resto del mundo porque hay situaciones bien delicadas en las que la sociedad tiene que también generar sus recursos de sustento. Yo creo que ya de por sí, actualmente la gente no cuenta con recursos en situación muy delicada, muy grave. Cuesta conseguir los recursos para los mínimos gastos necesarios porque las condiciones de restricción, la falta de trabajo, las pocas oportunidades de generar trabajo ya son dificultosas. Entonces, todo este proceso complejiza. Ahora, si bien esto implica que debemos educarnos y debemos volver a las calles a hacer, en contrapartida, ¿qué tal si aumenta este problema del contagio y todos enfermamos o un porcentaje alto? ¿No? De entrada, el proceso de saneamiento de la gente, la provisión de medicamentos, todo eso tiene costos. ¿De dónde sacamos para poder pagar esos costos? Es bien delicado. Yo pienso que al final vamos a tener que volver, no sé, tal vez con situaciones graves, pero seguramente con una educación, ojalá podamos de alguna forma controlar, por lo menos controlar. Pero a corto plazo, yo no veo la posibilidad de que desaparezca esto. ¿No? No sé, tal vez ustedes visibilizan, pero es complicado. Complicadísimo. Hoy se está hablando otra vez de incremento de casos contagiados, ¿no? Ya estaba bajando y otra vez está subiendo. La televisión, que es un medio evidentemente de información, pero en contrapartida parecen terroristas, ¿no? Todo el tiempo dan estadísticas de cuánto ha aumentado, cuántos más hoy día, cuántos han fallecido. Y entonces la gente está sometida a una psicosis terrible, ¿no? Como esperando cuando me toca. Complicado. No sé cuándo volveremos a las presenciales. En Europa hay movimientos en algunos países, no solamente aquí hay gente que hace movimientos de exigencias a gobiernos, ¿no? Con paros, huelgas o bloqueos. Hay movimientos sociales que han salido a las calles pidiendo que se levanten las restricciones y que se vuelva a la actividad normal, solamente controlando en forma personal estos posibles contagios, ¿no? Hay movimientos. ¿Cuál será? ¿A qué llegaremos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal?
Pero respecto a la pregunta de su compañero, imagino que tu pregunta va por el hecho de, debe haber gente que quiere volver a las presenciales. ¿Qué dicen? ¿Ustedes desean volver a las presenciales lo más antes? Y en el caso de Zesis, uno tenía que hacer prácticas, ¿no es cierto? Laboratorio, no hemos hecho nada, no sé, estamos, como quien dice, viendo en la pantalla nomás, pues. Pero se puede hacer también esos ensayos, se puede hacer con programas numéricos. O sea, actualmente todo ese proceso que hacíamos antes en laboratorio, ¿no? ¿Qué hacías en laboratorio? Ibas, llevabas tu espécimen, hacías el ensayo o en la prensa o en los elementos flexionantes o torsionantes y veías cómo sufría ese proceso de deformación. Hoy por hoy el ordenador, la informática, nos permite generar modelos matemáticos y ya se hace variar algunos parámetros y todo ese proceso de comportamiento de ese ensayo se puede ver a través de estos programas. De hecho, una de las formas de diseño actual, especialmente en proyectos de gran envergadura, es la simulación. Y la simulación es ver ese comportamiento que va a tener ese elemento diseñado cuando esté sometido a las cargas reales de servicio. Y vemos eso, cuando le afecta el viento, le afecta el sismo, las cargas gravitacionales, y vemos cómo en un sismo de 1 grado, bajo una aceleración, se va a mover, cernir esa estructura. Hay modelos matemáticos, se puede hacer. De hecho hay, se puede ver también. Se puede ver. Naturalmente, estas experiencias del laboratorio son bien importantes. Son las que les dan más idea de ese comportamiento. Muchas cosas se puede aprender mucho más de forma más simple observando el comportamiento de estos elementos estructurales bajo esas condiciones de cargas. Es verdad. Bueno, ninguna expresión, por muy buena, puede darle la idea más clara que un hecho visual a una persona. Lo que tú ves, tú captas en tus términos ese comportamiento. Y cuando alguien te explica, te está dando en términos de las frases que maneja esa literal y que puedes no captar adecuadamente la terminología, inclusive. En cambio, el otro visualizas. Esa es la gran diferencia. Bueno, ¿será que viene? Pues? ¿Y qué esperan ustedes que se dé pronto las presenciales? Sí se puede, pero la educación del uso de barbijo y medidas de bioseguridad es muy complicado. Hay que elaborar pues, trajes de astronauta y cada uno va vestido como astronauta. ¿O no? Totalmente aislado. Traje máscaras, barbijos, pulmosanes, cascos, ¿no? El problema para una visita se puede generar, pero para todos los días, ¿cuánto te va a durar ese material? ¿Cuál es el periodo de utilización que debe tener? Y en todos los costos pueden subir bastante, ¿no? Bueno, los expertos verán los temas correspondientes. Bueno, conmigo hemos visto ya todos estos dos aspectos. Todo esto que estamos viendo, este comportamiento se puede hacer en el laboratorio. Se agarra un anillo, se coloca en prensas bajo sistemas neumáticos o
o hidráulicos a través de sensores conectados a ordenadores y se le aplica la presión y vamos a ver a partir de qué carga empieza a sufrir esas deformaciones. Estos son gráficos que se han sacado de los ensayos de laboratorio sobre una cantidad media de elementos ensayados y de esos estados deformados se saca que la media sufre este proceso de deformación. Entonces, estos son ensayos de laboratorio. A partir de eso se hace el análisis. Naturalmente, no en todo se puede entrar. Claro que cada ensayo tiene su requerimiento del equipo necesario. Pero esto también se puede generar a través de los programas numéricos. Aquí en el ordenador podemos generar y mostrar todo este proceso cuando se le aplican las cargas, cómo va a ir con esa dinámica del programa, ver cómo se va a ir deformando la estructura, bajo qué condiciones de carga podemos cambiar algunos comportamientos, incrementar el espesor, decrementar el espesor y ver en qué medida cambia estos comportamientos. Se puede jugar con varios parámetros para ver todo eso. También hay programas numéricos. Se puede también hacer. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase, a no ser que ustedes tengan algo más. Inge, No, buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches, Inge. Tengo una pregunta. ¿Las notas del primer parcial va a publicar? Sí, sí. ¿Cuándo? Sí. Ya he terminado de calificar sus exámenes. Ya estoy transcribiendo a la planilla y debo sacar la nota de los parciales. A ver si este fin de semana alcanzo a terminar. Entonces lo que me falta es la parte de las prácticas. Con eso voy a armar indicando el número de prácticas que tienen, su nota de examen, y luego vamos a poner la nota del primer parcial, que va a ser 70% del examen y 30% de las prácticas de clase, ¿no? Las que me han presentado a mí. Entonces, ya estoy transcribiendo estas a una planilla de cada grupo, tanto su examen como estas prácticas, y luego le voy a aplicar una formulita para que multiplique por 0,7 su examen y luego sus prácticas por 0,30 y lo sume y ya se va a hacer su nota del primer parcial. En cuanto tenga voy a sacar. Si termino este fin de semana, ya la otra semana pueden tener. Pero no va a pasar más de la otra semana, máximo. Listo, Inge, gracias. ¿Ya? Bueno, nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.